y ponga la atención necesaria para que el hermano Edgar nos empiece a dar la palabra. Amén. Gracias, hermano Sergio. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Gusto saludarlos. Manuelvita, buen día. Qué bueno que podemos estar un tiempo en este lugar para invocar el nombre del Señor, no para ser adoradores, sino que ya venimos de la casa. Si usted viene a adorar aquí y no lo hizo en su casa, todavía no es adorador. No se asuste, eso es la Biblia. No se asuste. Como me gusta decir últimamente algunos hermanos, mejor le digo yo antes de que usted me lo diga, prepárese para escuchar un par de herejías entonces. Pero me ha sucedido muchísimas veces durante estos últimos años. Pero yo no he entendido que hace años, viajando en Sudamérica, estaba en unas enseñanzas y luego el líder máximo, estoy hablando de un evento de X cantidad de pastores, muy numeroso, puros 100% pastores certificados como acostumbra. Después dijo, y me mandaron el cassette, porque para esa época se usaban cassette. Algunos de aquí crecieron en esa época, los otros son nuevos, niños. Pero algunos. Y dijo, todo lo que ese hombre vino a enseñarnos esta semana son puras tonteras y herejías, pero está usando la Biblia. Ese es un hijo del diablo, endemoniado. Y alguien me mandó el cassette, me llegó mucho tiempo después, más o menos 10 años después, entre 10 y 11 años, 10 años y meses, yo regresé a esa ciudad, a ese lugar, con otro grupo, y el hermano llega y me dice, hermano, quiero invitarte a mi iglesia y a nuestro grupo de pastores, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Me acuerdo, pero quiero que vengas. Entonces yo le dije, si el Señor me ayuda a ver si la herida ha sanado, porque aquí atrás cargo un puñal. Él entendió lo que le decía y él me dijo, hermano, por eso te quiero invitar, porque después de 10 años hemos llegado a entender la verdad que nos viniste a predicar. Y ahora estamos en el mismo punto que hace 10 años nos enseñaste. Bueno, entonces ya con más alegría uno llega, ¿no? Pero fue eso. Entonces aquí, como a los hermanos les gusta comer Burger King, sí, no me pagaron por hacer publicidad. Esto es comida rápida. ¿Ya? Así. Entonces el tópico que a mí me asignaron es guardando los mandamientos, y él está basado en la cita de Deuteronomio capítulo 6 versos 5 al 9, pero definitivamente hay que agregarle el verso 4. Esa porción necesita tener el verso 4 del capítulo 6 del 4 al 9, y es guardando los mandamientos. Las demás tópicos tienen como base Proverbios 3, pero Deuteronomio 6 está todo contenido en Proverbios 3. Todo. ¿Ya? Es increíble. Pero para terminar el sermón de una vez, igual que el libro de los Hechos, ¿recuerda? Yo recuerdo al maestro cuando nos enseñó eso. El libro de los Hechos, alumnos, es de arriba, abajo y afuera. Amén.
Estúdienlo. El Señor está arriba, descendió a la tierra y mandó a la iglesia afuera. Ese es el libro de los Hechos. Sencillo, ¿no? Entonces yo traté de aprender. Y el tema de guardando los mandamientos es cuchillo, pan y zapatos. Ya miré los ojos así, perplejos. Sí, es verdad, está en la Biblia. Cuchillo, ¿por qué? La Biblia dice que hay que usar el cuchillo para circuncidar la carne. ¿Ya? Hay que volarlo. Y eso es guardar los mandamientos. Y luego dice pan, porque tenemos que alimentarnos de su presencia. Después de haber quitado la carne, comer pan de su presencia. Y por ende, el lugar donde estamos, nos tenemos que descalzar para quitarnos los zapatos y caminar en santidad. Eso es guardando los mandamientos. Pero vamos a tratar de diluirlo entonces. Amén, para que no se me asusten. Dice, oye, nuevo pacto de San Salvador. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entendemos hasta donde mi información llega, que cada libro de la Biblia y la Biblia en general, hay reglas de interpretación que se llama hermenéutica. Muchos lo que reciben son solo principios de interpretación, pero es hermenéutica. En la hermenéutica, una de las cosas que se usan es que cuando se asigna un pasaje, usted debe de leer ese pasaje completo en donde esté. Aquí está en Deuteronomio, entonces habría que leer todo el libro para saber cuál es la esencia del libro y cuál es el enfoque del tema asignado. En mi opinión, para ser sencillo, hay otro punto por el cual ha dado mucha guerra a nivel internacional, y es que algunos solo toman un tópico de hermenéutica que dice que para usted respaldar una doctrina tiene que mencionar 3, 4, 5 versos y con eso es suficiente. Es un error. Cuando usted quiere establecer una doctrina fundamental de la Biblia, tiene que utilizar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la suma de tu palabra es la verdad. Con un verso que contradiga lo que usted sostiene, ya su doctrina es insostenible, porque en la Biblia no puede haber confusión ni contradicción cuando estamos sentando un principio doctrinal. Y eso es lo que más cuesta. Pero muchos han utilizado 3, 5 versos y ya respaldan su tópico. Los otros tienen eso y los otros también. Aquí no podemos hacer eso. ¿Por qué lo digo? Para entrar a Deuteronomio hay 2 ideas simples, sencillas. La primera, partiendo de lo simple, es que los 4 libros anteriores asumimos que los escribió Moisés, ¿cierto? Moisés. Y es fácil, porque es la revelación que Dios le dio a Moisés y él lo escribió. Con Deuteronomio la canción cambia, porque Deuteronomio no fue así. Fíjense que los primeros Dios se los revela y lo escribe. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así? No es correcto. Sí, porque Deuteronomio, la Biblia dice, Deuteronomio dice que son las últimas palabras de Moisés. Y Moisés, como pastor de Israel, se para y predica y les dice, estas son mis palabras, y habla todo. Después de hablar, Dios dijo, Moisés, es bueno que quede escrito. Y por eso algunos piensan
que Deuteronomio fue escrito por otro autor. Por eso. Pero él lo hizo como palabras de despedida. ¿Recuerda usted? Jacob se despidió de sus hijos. Moisés se despide de su pueblo. Y usted dirá, pues eso qué importa. No, Jesús hizo lo mismo. Y cuando Jesús se despide de sus hijos, discípulos, les explica o les recuerda la esencia de este pasaje de Deuteronomio. Así que lo que el hermano Isauro nos dijo ahora, el legado de vida, es dejar claro las últimas palabras. Él no se está muriendo, no se crea, pero está a dejar claro las últimas palabras. ¿Ya? Yo lo tengo claro. Mi papá, como usted sabe, acaba de morir, pero él dejó claro todo lo que quería que yo hiciera con todas sus cosas. Lo último, es más, dejó hecho su último bosquejo para su funeral, porque ese día le tocaba que ir a predicar a un funeral, y en su escritorio dejó su bosquejo, y las últimas palabras escritas con su pluma y letra eran, como dijo el apóstol Pablo: ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Fue lo último que escribió y se fue a su cuarto a orar. Y yo sé que estaba orando porque sé su rincón y su lugar, y quedó de rodillas orando. Yo lo sé, lo vi, yo sé lo que pasó. Bien, pero no vengo a hablar de eso. Entonces, Moisés está aquí para hablar en lo último. ¿Y qué es lo último? Cuando usted está, yo no sé si usted ha visto personas en la última momento, quieren decir lo más importante de su vida. Y aquí Moisés nos va a decir lo más importante de su vida, las palabras postreras. Igual que David, en sus últimas palabras nos dio la clave de lo que era, lo que fue su vida durante el camino. Hoy hablamos del tabernáculo de David y ni siquiera hemos leído sus últimas palabras. Perdóneme, a veces me enciende cuando no registramos la escritura. Pero sigamos. Bien, aquí la esencia es si guardamos sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Cuáles? Porque por usted guardar algo se lo tuvieron que haber explicado, ¿no? Entonces miremoslo. Y esto está ahí antes. Recuérdese usted que le están guardando mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? ¿Para qué era? ¿Cuál era el interés? ¿Qué les tocaba cuando Moisés se fue? Heredar la tierra. Si hemos de heredar la tierra, como dijo el hermano apóstol ahora, si va a ser establecido su reino, este libro es interesante. Es porque vamos a entrar a la tierra de posesión de nuestro Dios. Fíjese, ahí dice, estos mandamientos. Y el contexto inmediato, ¿cuál es? Los capítulos anteriores. ¿De qué se tratan esos mandamientos? Tenemos que revisarlos en la escritura. ¿Por qué? Porque hay algo de antes que guardar, que nos va a servir para algo que viene, que nos están recomendando. Entonces vamos a ver, mandamientos. En términos generales, fáciles, sencillos, quiere decir establecer, constituir, ordenar, pero con el sentido de establecer. Los estatutos tienen la idea de grabar, de escribir, de dejar plasmado lo que fue establecido. Y los decretos tienen el sentido de pronunciar sentencia después de que te dijeron algo, que te lo escribieron, y de acuerdo a cómo respondiste, así serás juzgado. Eso es lo que está ahí. Jesús lo resume en Juan 12:48. Él dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. No recibir mis palabras son sus mandamientos, porque sus mandamientos, él siempre dijo que él no hablaba nada de sí mismo, sino todo era del Padre. Lo que él ha hablado son sus estatutos, son lo que trató de repetir vez tras vez tras vez para grabarlo en el corazón de sus discípulos. Y el juzgar son sus decretos, porque de acuerdo a cómo ellos respondan a esa palabra, así iban a ser juzgados. Entonces la paráfrasis que yo quiero hacer de este verso sería:
yo Jesús les di las palabras de mi Padre. Y mi Padre es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Porque algunos piensan que es otro. Y yo Jesús les expliqué las palabras de mi papá, mi Padre de los cielos. Se las expliqué vez tras vez en diferentes formas. O sea, les di los estatutos. Y según ustedes respondan a lo que yo les dije, así serán juzgados. Esos son mis decretos. Entonces, sí es interesante saber de qué va a tratar esto. Entrémosle. Usted ha oído la frase entre los judíos, y yo les pido perdón. Mis hijos no les dio tiempo de llegar. Habían 2 que querían llegar y no les dio tiempo porque yo olvidé, cuando oí esto, olvidé venir vestido como esto. Yo iba a entrar aquí con mi túnica o sotana y con mi talit y mi kipa y con mi filacterias y con toda la cosa. Si yo me pongo sotana, ¿qué diría usted? Ecuménico, hereje, ¿no? ¿Sí? Y si me pongo el cuellito aquí, ¿qué diría? ¿Y usted sabe que los padres de la iglesia así se vestían en su principio? Ahí sí se aplica el dicho: la mona que se vista de seda, mona se queda. Así que si usted viene a ver a cómo me visto, ya se fregó. Lo importante no es cómo me visto, es la palabra que está. Eso es lo interesante. No hay más. Pero yo sí tenía la intención de venir así vestido, de verdad, porque me gusta ser gráfico. Lo hago cuando enseño las ofrendas de Jehová en lugares permitidos. En los estados lo hice. Pedimos permiso y lo hice. Sacrifiqué el chivo y les expliqué todo literalmente cómo lo hacía el sacerdote. Bueno, esa es otra cosa. Sigamos. Los judíos, ¿usted ha oído la palabra el Shema o Shema? Sí. ¿Cuál es el Shema o Shema de Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y de ahí repiten otras cosas. Pero eso es fundamental. Estos textos son fundamentales para la vida y práctica de un judío ortodoxo el día de hoy. Es la forma más concisa de la fe judía, esos versos. Esos versos encierran la médula de la fe de Israel, de aquellos que todavía hoy creen en Jehová y que va a mandar a su Mesías. ¿Ya? Ellos todavía lo creen. Pero la palabra Shema o Shema no es más que oír, escuchar, atender. Es lo único que significa. ¿Y qué es lo que hay que atender? ¿Qué es lo que hay que oír? Jehová tu Dios es 3. Y entonces, ¿por qué cuando usted habla? No, usted no, ese. Cuando ese habla, dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿En qué quedamos? ¿Es 1 o es 3? 3 en 1. Pero ¿cómo se llama ese otro? Es Hijo y Espíritu Santo. No es Dios, pero es Dios. Pero no lo debemos de hablar así, porque damos la idea de 3 dioses. Somos politeístas. Si lo hacemos en esa forma, somos politeístas. Dios manifestado en Hijo, Dios manifestado en Espíritu Santo. Pero sigamos, ese no es el tema. Eso no es día de doctrina. Sigamos. ¿Cuál era la idea de Dios decirle Jehová tu Dios uno es? Cuando usted habla algo, tiene que tener algo en mente para hacer énfasis de una palabra, ¿no? En ese momento el pueblo de Israel estaba rodeado de muchísimos pueblos. ¿Ya? La Biblia nos da algunos nombres. En Génesis nos dan 10, pero ya en Deuteronomio nos dan solo 7. Pero no menciona las naciones más numerosas y grandes. Pero ahí están todos esos: cananeos, heveos, jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todos. Y todos ellos tenían multitud, infinidad de dioses. Y cada uno le clamaba a su Dios según la situación.
El asunto es que esos dioses de esa época es igual que los dioses de la mitología griega, que no se sabía de qué humor habían amanecido, si querían dulce o salado, si querían agua o café, si querían chocolate u horchata, no se sabía. Ahorita podían querer una cosa y cuando usted se la llevaba le decía que ya no querían otra. Eso causaba incertidumbre, zozobra, desconfianza, y aquellos que eran adoradores llevaban algo y temblaban. ¿Y ahora qué? No quiere eso. ¿Y ahora qué? No quiere esto. Y si tocaba con el dios naranja, llegaban aquí con el dios naranja, pero resulta que ya se había cambiado y estaba el dios limón. Y entonces por eso la vida se les amargaba. Estaban del tingo al tango. Entonces el Señor le dice: yo, Jehová, soy vuestro Dios, uno solo. Uno solo. Imagínense el problema. Eso pareciera que solo quedó en el Antiguo Testamento. No, hermano. Eso está en el Nuevo. Eso está en el Nuevo. Pablo le dijo a la gente de Corinto: hermanos de Corinto, por si no lo han leído, búsquenlo en 1 de Corintios. Jehová, nuestro Dios, Jehová, Dios el Padre, es uno solo y de Él proceden todas las cosas. ¿Por qué? Porque también en esa época había muchos dioses. Es más, imagínense, aquí en San Salvador un diosito. Allá a la vuelta, en la otra cuadra, el otro dios era el dios Chirmol o el dios Relajo. Aquí en la otra era el dios del chocolate. Supóngase que usted esté enfermo del hígado y va con el dios del hígado, pero cuando usted llega le dice: este no es el dios del hígado, es el dios que está allá en Quetzaltepeque, o donde, que Zacatecoluca. Ahí está el dios del hígado ahora. Mientras usted va allá, ya se murió. Entonces no sabe dónde están, porque está aquí y está allá. Es la ventaja de nosotros. Jehová nuestro Dios uno es el sanador. Uno es. No tenemos que ir allá a buscar un Dios. Ese es el problema cuando los hermanitos creen que tienen los dones como propiedad. Imagínense que alguien tiene el don de sanidad y dice que es de él. Entonces Dios sería injusto, porque si usted viene enfermo y ese día no llegó la hermana Chimoltrufia que tiene el don de sanidad, usted se friega. ¿Ya? Perdone que le hable así castizo, ¿no? Pero ya es que yo nací en el rancho. Bien. Es un problema. Por eso la bendición es que no dependen de la persona, sino son de Él. Y Él usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que quiere. Amén. A ver, pero ¿qué era lo que había que enseñarles? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego siguen los demás versos. ¿Qué es lo que dice? ¿Amarás qué? Sí, amar. ¿Sabe usted? Para esa época, casi igual que hoy en día, hasta el día de hoy, ningún Dios, ninguna religión, ninguna filosofía le pide a su feligresía que lo amen. Todos piden cosas, nadie pide amor. Solo Jehová pidió amor, y habría que averiguar por qué. Todas las religiones me piden cosas, Jehová no. Él solo me pide amor. Imagínese. Pero de una vez, desde el principio, Él establece cómo. Dice: amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Tu alma, tu corazón, tus fuerzas. Ese verso excluye todo principio germen de idolatría. Es el mismo principio que Jesús establece en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que no somos idólatras, porque tal vez no hemos entendido la palabra idolatría como es usada en el Nuevo Testamento, y la dejamos solamente a las figuras y rótulos e imágenes, y nos hemos equivocado. Porque Pablo, en una de sus acepciones más sencillas, nos dice: la avaricia es
Lo bueno es que aquí no hay ningún avaro, ¿ya? Pero si nosotros no tenemos nuestras prioridades establecidas correctamente y adecuadamente, entonces también somos idólatras. Y habría que ver cuáles son nuestras prioridades. Y usted va a decir, yo no tengo prioridades alteradas. Quizás, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, no lo vengo a juzgar. Pero cuando llegan a Jesús, los religiosos de su época le preguntaron a Jesús por si acaso él era buen judío. Y la Biblia nos dice que él vino a cumplir la ley, los salmos y los profetas. Y entonces le pregunta, a ver, tú que te dices que eres maestro, dices que te consideras rabino, porque si usted estudia bien, Jesús era el hijo del pueblo. A él no lo consideraban maestro, no lo consideraban mayor cosa, era el hijo del pueblo. Además, la casta eclesiástica lo consideraba el endemoniado. Otros de la clase militar, social alta, lo consideraban el milagrero. No tengo tiempo para demostrar lo que así era por historia y la Biblia. Y cuando llegan le preguntan a este pueblerino, a ver, tú dices que eres maestro y rabí, a ver, dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Moisés, nuestro padre, nuestro pastor nos enseñó. ¿Qué contesta Jesús? Según Mateo 23, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. ¿De qué más? ¿De toda tu qué? ¿Ya lo leyó? ¿Y qué dice Deuteronomio? ¿Y entonces por qué a Jesús se le ocurrió meter mente? A veces leemos y repetimos como pericos lo que está en la Biblia, pero en todas esas cosas hay secretos que Dios nos quiere revelar. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y Jesús agrega mente y le quita fuerza. No hay tiempo para explicar eso esta mañana, pero es un consejo para los que les gusta hablar tanto de ministración. Mejor estudien primero qué es el alma y el espíritu antes de estar hablando. Es que lo tienes en tu alma y ni siquiera sabes de qué se está hablando. Bueno, pero sigamos. Lo bueno es que aquí no hacemos eso. Ya, algunos sienten esto muy ofensivo. No, no es ofensivo. La palabra nunca es ofensivo. La palabra es ofensiva para la carne, pero jamás para aquellos que anhelan un encuentro con el Dios de gloria. Nunca, nunca. El amor al Señor excluye toda mediocridad. El amor al Señor saca del corazón toda división y nos deja expuestos a Él. Fíjese, ¿qué es lo que el Señor se proponía con eso? Lo que el Señor se proponía al decirle al pueblo era que tenían que afirmar la certeza que en su corazón y en su mente y en su interior solo existía un solo Dios, que era suficiente para defenderlos de cualquier enemigo, y no tenían que echar mano a ningún Dios para que les supliera sus necesidades, porque el Dios Jehová suplía necesidad. El Dios Jehová también sanaba, Jehová también multiplicaba, Jehová también defendía de enemigos. No tenían que recurrir a muchas cosas. Pero miremos un poquito más. En la psicología hebrea, la palabra alma se está refiriendo al principio de la vida, que tiene que ver con los sentimientos y deseos, el nefesh. Pero la palabra corazón tiene que ver con la voluntad y específicamente se relaciona con la razón, el razonamiento. Por eso también Pablo dijo que nuestro culto debe ser un culto racional, un culto lógico. ¿Ya? En cambio ahora la gente tiene cultos bien cultos, pero no son lógicos de la manera de él.
Y luego dice de fuerza. Y hablando de fuerza es deseos intensos de todo lo que el hombre puede. Eso es básicamente en el contexto de allá. El resumen era: ellos tienen que confiar en mí de todo su corazón, con todo lo que tengan, con todo lo que son, y olvidarse del brazo de carne. ¿Ya lo asocia? En toda la Biblia, todos los profetas, su mensaje central era: vuelvan a Jehová, crean que es uno solo y olvídense de estarse apoyando en Egipto, en el asirio, en el sirio, en Babilonia, en cualquiera, en Damasco, lo que ustedes quieran. Eso es brazo de carne. Confíen en Jehová. Usted va a decir: hermano, lo lindo es que ahora yo creo en Cristo y confío en Él. ¿No es cierto que así me diría amén y gloria a Dios? Cuando usted le aprieta el estómago y se le pega la espina dorsal porque no tiene algo que darle de comer a sus hijos, ¿a dónde va primero? Mamá, papá, hermanos, cuñados, préstame $1, aunque sea para comprar un huevo, y lo partimos en 5 para todos. ¿Y no que Jehová uno es, pues? Si antes de ir al vecino y al Banco Cuscatlán fuéramos a Jehová y esperáramos de Él, otra cosa sería. No vamos a hablar del tema de la confianza y de esa dependencia. Sigamos, eso queda para después. Y Jesús les dice, cuando les dice de amar a Dios con todas sus fuerzas y todo lo han, ¿cómo resume Él? Toda la ley se resume en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con eso. Todos los profetas, en forma directa, indirecta y mucho más claro con gráficas, era: confíen en Jehová y hagan bien a su prójimo. Pero el pueblo de Israel hasta explotaba a sus hermanos, ¿ya? Eran usureros, cobraban, etcétera, etcétera. Pero fíjese, entonces lo que había que hacer era amar a Dios con todo y manifestándolo con el amor al prójimo. A mí me da un poquito de tristeza cuando líderes hoy consideran que el Antiguo Testamento ya pasó de moda y no hay que tomarlo ni en cuenta para nada, porque lamentablemente ellos saben más que Jesús. Me da tristeza, porque Jesús sí tuvo que recurrir al Antiguo Testamento todo el tiempo. Los hermanos primeros apóstoles tenían que depender del Antiguo Testamento también. Y ahora hay pastores que ni siquiera lo quieren estudiar, ni leer, ni enseñar. Eso es no conocer el ABC del Evangelio. Y si no quieren estudiar el Antiguo Testamento, ni enseñarlo, ni profundizar en eso, de seguro están patas arriba, y sería bueno que mejor renunciaran. No, y aunque no lo afirmemos, es la verdad. Sigamos. Suena grosero, hermano. Suena grosero, pero es la verdad. No es grosería. Jesús nos da el ejemplo. Jesús es el ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto de guardar los mandamientos? Y aquí empezamos. Era solo introducción. El pastor Moisés dice: por favor, encárgaselo a tus hijos. Y él da por sentado, porque era la costumbre, que quien llevaba el liderazgo era el papá. Entonces el padre es el responsable de la instrucción de la familia. ¿Qué tiene que hacer? Repetir, hablar, atarlas y ponerlas. ¿En dónde? Cuando andes en el camino, cuando estés en la casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, en los postes de la casa y en las puertas de la casa, etcétera. Le pregunto, antes de venirse para acá, ¿usted oró con sus hijos en la casa? Aquellos serán más fieles que nosotros entonces. Pero es que parece que la gracia nos ha liberado, que creemos que eso ya pasó de moda. Jesús nos dice que no. Todavía Él nos dice que no. Sigamos. Esas palabras de estos versos son centrales a la vida de Israel. Y dice: tenemos que memorizarlas, tenemos que enseñarlas, tenemos que anunciarlas, tenemos que recordarlas. Eso es el ideal, la ley de Jehová. El ideal era acercarnos a Dios de tal forma que inunde nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, y en nuestras acciones siempre tengamos su accionar, su trabajo. Fíjese las palabras de Moisés. ¿En qué pone él el énfasis? Eso es interesante por el tema de este congreso: legado de vida.
el énfasis Él lo pone en la educación de la nueva generación. Por favor, padres, viejos, ancianos, adultos, dijo Moisés. No, yo no le estoy diciendo a usted. Moisés, por favor, ustedes enséñenle a sus hijos, a su descendencia, a los nuevos, a los que vienen en camino, cuando vayan en la calle, cuando regresen, cuando estén en la casa, en todo tiempo, enséñenle a adorar a Jehová y a buscarlo. Ese es un legado de vida. Le pregunto, ¿qué es lo que más a usted le interesa? Como dijo alguien, ¿qué es lo que le va a dejar a sus hijos? Yo lo mejor que le puedo dejar es la educación. ¿Para cuánto le va a servir que sea médico prominente? ¿80 años? ¿90 años? ¿Y luego qué? ¿Chicharrón en el infierno? Hermano, ¿qué es lo más importante para la vida de la nueva generación? ¿Qué es el legado? Es el punto 1. Jesús lo dijo: que te conozcan a ti y la vida eterna, a Jesucristo, a quien has enviado. Es el punto 1. Tristemente, muchos de nuestros hijos vienen a la iglesia con nosotros, cantan con nosotros, están aquí de buena o de mala gana, pero no conocen al Dios que usted le alaba. No conocen a Jehová por el cual usted danza. Todavía no lo han visto en la casa. Lo miran aquí, pero no en la casa. ¿Qué es lo más importante? ¿Un estudio? No. Lo más importante es eso. Y segundo, es su llamamiento. Su llamamiento puede ser a ser médico, abogado, ingeniero, o tal vez, si Dios quiere, pastor o ministro en cualquier área. Pero ese es el llamamiento para funcionar acá. Pero lo primario es conocer a Dios. No me malentienda. Yo no estoy en contra del estudio. No estoy en ningún minuto. Yo soy exigente con que se estudie. Y más aún la Biblia. No, pero es cuestión de prioridades. Usted va a decir, ¿y sus hijos? Sí. Mis hijos todos están en su llamamiento. ¿Le sirven al Señor? Sí, en el lugar donde están. ¿De qué me sirve un predicador en el África, en el Congo específicamente, si ahí nadie quiere oír nada porque se están muriendo de sed? Pero me serviría mucho un ingeniero industrial abriendo pozos. Es cuestión de llamamiento, pero si tienen un corazón para el Señor, van a funcionar en diferentes cosas. Bueno, entonces el énfasis de Moisés era que la generación que viniera conociera a Dios. Y esto es claro, la Biblia nos enseña que cada generación tiene una palabra específica de Jehová para ir creciendo delante de Él. Usted lo ve en la Biblia. Déjeme solo mencionarle un parrafito así facilito. Porque Moisés tenía el énfasis en que aprendieran. Enséñales. Y esa carga la tiene Pablo. Y Pablo nos da un chispazo para que lo atendamos. Y Pablo dice: ancianas, mujeres mayores, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y esa conjunción me saca de onda. Y a sus hijos. ¿Una madre en sus sentidos cabales ama a sus hijos o no? No, según la Biblia. Porque si tienen que aprender es porque no saben. Y Pablo dijo: enseñen las ancianas a las jóvenes a amar. Y es porque no saben amar ni a sus maridos ni a sus hijos. Entonces hay que descubrir qué significa esa palabra. Cuando descubramos qué significa lo que Pablo quiso decir, entonces empezaremos a amarlos como Dios dijo. Muchas veces la mamá se quita el bocado de la boca, hace esto y hace lo otro, todo por sus hijos. ¿Esa qué tipo de amor se parece? Ágape. La Biblia no dice que la mamá tiene que ver a sus hijos con ágape. Perdóneme, eso no es lo que dice ahí. Pero sigamos, esa no es la plática de matrimonios y familia. Vamos, Dios tiene una palabra para cada generación.
usted va a decir, no es cierto. Bien, lo leo en la Biblia. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos, no hijos del diablo, no endemoniados, profetas y justos, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Por qué? ¿Por pecadores? No, no era su tiempo. Ellos quisieron, pero no era su tiempo. Ellos desearon, pero no era su tiempo. Y no eran pecadores. Y es porque a cada generación Dios tiene una nueva palabra. Y si nosotros somos la generación del fin, Él tiene una palabra tan clara, donde toda la Biblia, todo aquello que dijeron los profetas, se van a cumplir para estos días. Es un legado precioso lo que le queda a nuestra familia, si ellos buscan a Jehová. Pero fíjese, uno más, volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, Jesús también sacaba aparte cierto grupito. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Ustedes tienen que saber más que otros. Y luego en Hebreos, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Y dice, porque esperaban cosas mejores, pero no se las iban a dar sin nosotros. Para cada generación hay una palabra mayor, mayor, mayor. Por eso hoy la luz está más grande, porque ya el sol de justicia pronto aparecerá. ¿Cuál es el énfasis de Moisés? Por favor, dice Moisés, padres, repítanlo a sus hijos, pero corriendo. Repita, repita, repita. ¿Y para qué está repitiendo a cada rato? Porque la repetición graba. Papás, ¿usted le repite a sus hijos la palabra? Habla con ellos. Es que yo no la sé. No se preocupe. Repite el sermón del pastor. ¿Qué predicó el apóstol el domingo? Cuando usted lo explica a sus hijos en su propia palabra, está afirmando la autoridad de su líder, está repitiendo y aprendiendo, y está demostrando a sus hijos que están sujetos a una autoridad ministerial también. Sigamos. Esa es la autoridad, la esencia de repetirlo es que forme parte integral de nuestra vida. Luego dice aquí que esa repetición tiene que ser en todo el tiempo. Y es algunos, todavía Pablo no lo dice a nosotros, algunos padres no están criando bien a sus hijos, porque hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa palabra crianza significa ayúdelos a llegar a la madurez. Pero solo les gusta la palabra disciplina. No, ahí no está hablando solo de ser grosero, está hablando de entrenamiento, tutoría, para que lleguen a la madurez. Y eso implica caricias, toques, abrazos y besos. Es lo que dice. Pero a muchos les gusta el grito y el chicote de caballo. Pobrecitos. Pero sigamos, corramos. Y dice aquí, es una advertencia. ¿Para qué? Hasta que lleguen al final. Yo sé que a los hijos hay que darle instrucciones precisas. ¿Por qué? Yo creé 4 hijos. Sería desleal decirle lo que yo no hice. Eso es deshonesto, no es ético. Pero mis hijos hasta el día de hoy ya están casados, a excepción de uno. Me dicen, como a ellos les gusta decirme, viejo. Ya me lo dicen desde que era más joven. No es de ahora. Viejo, me encanta más sentarme con vos a estudiar la Biblia y orar y exaltar al Señor, tener nuestra adoración juntos como cuando éramos niños, que andar en tanta zarabanda que hay ahora. Es mucho show y poca esencia. ¿Ya? Ellos me dicen, yo prefiero eso. ¿Cuándo pasás? Así adoramos juntos al Señor. Es la verdad, porque yo lo hice con ellos. Pero les daba instrucciones. Y un día dije a una de mis hijas que le encantaba tanto el chocolate: hija, un chocolate nada más, ya no tanto. Ella comía un montón durante la semana y cada día. Un chocolate nada más a la semana y nada, se acabó. Porque si no, se va a poner. No puede ser. Ya tengo que cuidarlas. Para ese entonces yo era un fideo. Y entonces cuando fueron al súper, la muchacha coge un chocolate, pero así el chocolatón. De verdad, yo no estaba. La mamá le dice:
tu papá dijo que un chocolate. Mami, yo no estoy desobedeciendo a mi papá. Él dijo un chocolate, pero nunca dijo de qué tamaño. Más lista. Yo aprendí que cuando doy instrucciones tienen que ser claras, específicas, concretas. Un chocolate, así. Por eso Moisés da instrucciones claras, concretas. El pueblo la desobedeció, pasó toda la vida desobedeciendo hasta que fue al exilio. Los del norte se fueron con Asiria y los del sur se fueron con Babilonia. Cuando termina el exilio, después de 70 años, regresan. Y cuando ellos regresan, no tienen ídolos, muñecos, nada. El Señor durante 70 años les arrancó esa idolatría del corazón. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos no acostumbran tener ídolos en Israel, no hay. Hasta el día de hoy. Después de eso, se los arrancó. Pero quisieron cumplirlo literalmente. Entonces, en la época intertestamentaria, en la época principalmente de los macabeos, por si usted se asusta, lea el libro de los macabeos, pues. Ay, no, porque son hipócritas. No, son apócrifos, no hipócritas. ¿Ya? Los libros están ahí para que uno lea, aprenda. No le tenga miedo, como decía un maestro, los libros no muerden, tenemos que leer. Y ahí ellos comenzaron. Ahora vamos a poner la Biblia, como dijo Moisés, en nuestros brazos y en todo. Y entonces hicieron los tirantes, es lo que le llaman filacterias, con una cajita de textos y otra faja aquí en la cabeza, y es la filacteria. Mejor me hubieran visto aquí con una caja acá y con otra acá, y ya usted sabe, ¿no? Y ahí están. Pero antes de los descubrimientos del Mar Muerto, lo único que aparecen son los textos de Deuteronomio 6. Después del Mar Muerto aparecen varios textos que fueron agregados. Quiere decir que antes básicamente se basaban solo en Deuteronomio 6 la mayoría de pasajes, y ellos que quisieron ser muy literales y lo hicieron. Pero el Señor Jesús, cuando los ve en su época, ya vio que los religiosos tenían esa cosa aquí metida, pero así de ancho. Ya no era una fajita, sino se amarraron y se ponían unas cajas más grandes. Y aquí una caja más grandota, ¿ya? Y entonces el Señor les pone el dedo y dice: ustedes hacen todas esas cosas solo para ser vistos de los hombres, y ensanchan, agrandan sus filacterias, o sea, sus cajitas, para que la gente mire que ustedes son buenos religiosos. El Señor no los está culpando por usar cosas. El Señor está regañándolos porque están exaltando lo exterior en lugar de lo interior. Hasta el día de hoy, si usted va a Israel, hermano, los que han ido se dan cuenta de eso. En las puertas hay unas cajitas también, se llama mesusa, ¿ya? Y ahí está. Y ojalá que usted no compre la estrellita. Si compra la estrellita de Israel, cómprela como adorno. Ahora, si usted la compra, es que es el pueblo del Señor. No ha leído Hechos. Eso está dirigido a un Dios pagano. Sigamos. No sea que me meta problemas. Pero fíjese, ¿qué era lo que Moisés quería? Moisés lo que estaba enfatizando es la educación de los hijos, y que ellos sean instruidos. ¿Y dónde deben de empezar la instrucción? ¿Dónde? Casa, ¿sí? No en la escuela dominical, como los papás. Mi hijo, te llevo a la iglesia, a la escuela dominical. Lo que los hijos saben son lo que aprenden en la escuela dominical y los libritos que escribe la hermana Elvita. Libritos que el papá ni lee. Así que si usted quiere hacer esto, mire, allá está la librería, pase, cómprelos, léalos, estúdialos y de una vez comienza a enseñarle en la casa. Antes de que el maestro se los enseñe, enséñeselo usted. Pero ahí está. ¿Ya? Pero la gente se ha descuidado. Y lo peor es que algunos se descuidan y los entregan a los maestros de escuela secular. Y lo único que ahora tienen es enseñarles que tolerancia es para todos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo mejor que vamos a dejarle? Que comience la enseñanza en la casa. ¿Cómo? Hermanos, teniendo un altar familiar. Yo termino. Un altar familiar. Antes se decía, la familia que ora junta permanece junta. Pero yo creo, como otros, la familia que adora junta permanece junta.
Le pregunto, ¿usted canta con sus hijos en la mañana? Los levanta temprano, corriendito para que se vaya a la escuela. Pero se olvida de que lo más importante es que te conozcan a ti. No ora, no canta con ellos. No estamos guardando los mandamientos de Jehová. Hermano, es necesario ponernos en serio con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si no lo hacemos, aquel pueblo no lo hizo, entonces las naciones enemigas los iban a pisotear y a destruir. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué sucede hoy? Cuando no adoramos al Señor en la casa, nuestros hijos son entregados a los dioses paganos. Ahí tenemos entregados a la tele, a TV, iPhone y todo lo que usted quiera. Saben más de eso que de Dios. No conocen nada. Lo único que saben es ir al culto. Hermano de mi alma, perdóneme que se lo diga. No quiere ver a sus hijos perdidos y derrumbados. En la casa llámelos, haga una oración antes de llevarlos a la escuela. Cante con ellos un corito. En la noche cuando regrese, antes de acostarse, como dice el verso, cante con ellos, ore con ellos, haga un altar. No se necesita una hora de predicación, son 2 minutos. Es honrar. Pero ¿cuál es el problema? No lo hacemos y queremos que Dios nos cambie. Señor, cámbialo. Y Dios dice, hijo, yo no voy a hacer nada que ya te mandé que tú hicieras. Dios nunca va a hacer nada que nos haya mandado a nosotros a hacer. Tenemos que primero hacer nuestra parte y cumplir con eso. Y es verdad. Pero hoy no sucede. Termino. ¿Me dan 2 minutos? Sí, 2 minutos. Todavía. Yo quiero correr para no abusar ya más. Ya. Pero es la verdad. Déjeme darle, porque algunos piensan que esto es solo muy espiritual y hablar de Biblia. No es. Voy a darles unas sugerencias prácticas. Vamos a ponerlo, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que un niñito desde recién nacido combate? ¿No se ha fijado que todos los seres humanos peleamos por nuestra independencia? El bebé no sabe hablar, pero no suelta lo que quiere. Y cuando quiere algo llora y quiere eso y quiere eso. No puede decir ni papá ni mamá, pero lo quiere. Ya desde ya está manifestando su aferrarse a las cosas, la carne. Y esa es toda la cosa que el Señor dice. Yo no quiero nada de carne. Yo quiero que la vida de la cruz haga un impacto en tu vida. Pero predicar hoy el mensaje de la cruz es uno ir a la matadero. Porque hoy se predica paz, poder y prosperidad, pero no que venga su reino y que Él haga su voluntad aquí en esta tierra. Aquí. Antes de que la haga allá, que la haga aquí. Pero sigamos. Pero fíjese, primero necesitamos formar hábitos en nuestros hijos. Esa es la idea de la repetición. En el camino de regreso, de ida, venida, en la cama y al levantarse de la cama, en todos lados. Y cuando se levantan, miran aquí, miran allá, tapizados por todas partes. Es formar hábitos. Usted le enseña a sus hijos a cepillarse, ¿sí? Me imagino que también le enseña un poquito a bañarse, ¿o no? ¿Sí? O por la escasez de agua aquí no se bañan. Ustedes no son franceses, ¿ya? La verdad, es un hábito. Papá, mamita linda, ¿ya le enseñó a sus hijos el hábito de orar? No me ponga en la oración de la comida, por favor. Esa es pura religiosidad ya. En muchos ya no tiene ni sentido. Porque si no es por ese ratito de los frijoles y de los arroz, no orarían nunca en su vida. Entonces mejor que ni oren. Los llama usted en la mañanita y le dice, hijo, Dios te doy gracias, amén. No se necesita más. Le enseñó a orar. ¿Aló? ¿O somos hijos de Israel todavía? Si no lo hemos formado el hábito, sí, hay que formarlo. El hábito de orar. 2 palabras.
el hábito de leer un pasaje de la Biblia chiquito. Mi esposa se le ocurrió algo, a mí no se me había ocurrido, ni lo hubiera hecho, pero como ella es la reina de la casa, ella sabe, ¿ya? Usted sabe que es la reina, ¿no? Bueno, no es el pasaje, pero cuando las mujeres arreglan la casa, yo solo le decía a mi esposa: por favor, cuando mueva las cosas, avísame, porque a veces yo llegaba en la noche y miraba los muebles y ¡pum! ¡Pum! Porque no sabía que había movido los muebles, ¿ya? Solo avísame, nada más. Pero a ella se le ocurrió y les dijo: hijos, ahora que ustedes ya están así medio empezando la primaria, ya medio leer, porque dicho sea de paso, nosotros le enseñamos a nuestros hijos la escuela en la casa. Los primeros años los mandamos a la escuela pública. Luego el Señor comenzó a tratar conmigo sobre eso. Yo no estoy hablando de ese pasaje y me gustó muchísimo. Como teología, es mi vida con mis patojos, cipotes. Eso. Yo no estoy hablando de lo que no hice. Después de un tiempo entendí: ay, Señor, tú quieres que yo les enseñe en la casa. Ayúdame. El Señor me permitió de alguna forma, como lo ha hecho siempre, tener negocios para no depender de la obra y sentir la libertad de predicar, para no comprometer el mensaje por un pan con pollo. No. Entonces yo tuvimos la oportunidad, lo saqué de ahí y conseguí un programa de educación así, de una escuela X. Como no me están pagando, no digo cuál. Entonces ahí, y comenzamos a enseñarlos en la casa. La más chiquita sí empezó desde kinder, y todos desde la casa. Y todos terminaron su educación hasta el bachillerato siendo bilingües, hablando los dos idiomas, el inglés y el español, 100%. Cuando llegan al examen de apreciación o de evaluación en la universidad, tomaron los punteos más altos, eran más capacitados que todo el grupo, y entonces no podían creer de dónde habían aprendido si tenían punteos que marcaban una gran distancia entre unos y otros. Eso fue increíble. Pero mi esposa se le ocurrió y le dijo: hijos, así chiquitos, vamos a empezar a leer la Biblia, y aquí nadie va a comer en mi mesa si no primero leemos un pasaje de la Biblia. ¿Qué cree que hicieron los muchachos? Amén, mamita. Comenzaron a danzar. No, es el germen del papá, rebeldes. Pero mamá, se lo voy a decir a mi papá que no nos quieres dar de comer, nos vas a matar de hambre. Y a ella se le ocurrió: antes de comer vamos a leer unos versos chiquitos. Antes del desayuno, una porción. Y la lectura fue aumentando según iba aumentando su tamaño y su educación. De tal forma que ya cuando terminaron la primaria, ya habían leído más de una vez toda la Biblia. Y algunos llevan 20 años y dicen que son líderes y no la han leído ni una vez. Perdóneme. Arrepiéntase, y como dijo el pastor ahora, ponga ahí: me comprometo a leer la Biblia en este año. Comprométase. Yo siempre digo que el mejor testimonio de que uno transmitió un mensaje a sus hijos no son los hijos, son los nietos. El mejor testimonio de que ellos guardan los mandamientos es que ellos los reproducen en sus hijos. Porque si a ellos les cayó mal, no lo van a reproducir en sus hijos. Así que el mejor testimonio no son los hijos, son los nietos. Y de esos nietos tengo 3. Y de los 3 ya saben. ¿Y qué te dice tu mami, mi hijo? Ay, mi mami dice que estas son las porciones del día. ¿Y te gusta? Abuelito, hoy aprendimos, porque me salen con unas cosas meras raras cuando preguntan. Yo le digo: tu mamá, saber qué tonteras te está enseñando.
pero todo tiene que ver con eso, es la verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Primero, forme hábitos. Eso es fundamental, formar el hábito. ¿Y por qué? Porque primero los padres tenemos que formarnos el hábito. Nosotros primero tenemos que leer y luego enseñarlo a ellos. Otra cosa en eso, al formar hábito, entonces también tenemos que verlos a los ojos. Era parte de la cultura judía, sigue siendo parte de esto. La Biblia dice que ¿cuál es la lámpara del cuerpo? Ajá. ¿Ha visto usted a gente que cuando está hablando con usted mira para abajo, mira para arriba, mira para allá y mira para allá? Eso es raro usted. O no le quiere decir la verdad, o algo está escondiendo, a menos que sea visco. ¿Ya? Pero cuando usted hable con sus hijos, véalo a los ojos y hable las cosas claras. Y cuando les hable, principalmente la mayor parte de nuestro vocabulario debe de ser palabras de estímulo y de alabanza. Pero casi siempre los papás estamos viendo en qué falló. Ya te dije, y mira que... No, hermanito lindo de mi alma, en la Biblia hay más palabras de alabanza. Pero parece que nos han predicado a un Dios de juicio y de chicote. No, es palabra de alabanza. Háblele. Cuando el hijo no pueda, diga, sí puedes, papito. A mi hijita de 6 años la sacaron de la escuela. Dijo, su hija no aprendes, llévesela. Ella nunca va a aprender el idioma. Y yo dije al Señor, Señor, es verdad, nosotros no podemos. Y le dije a mi hija, mira mi hija, ya dentro de un poco, fue después de eso que vino a la escuela en la casa, Dios te va a ayudar. Tuvo una semana de vacaciones, que es la semana de verano. Cuando regresa, la chamaca regresó hablando inglés mejor que ellos. Y me mandaron a llamar de la dirección que qué programa había utilizado para enseñar el idioma en una semana. Y yo me vi, si yo soy analfabeto, hombre, yo ni sé, ellos sí saben. Dios hizo un milagro, yo lo sé, pero sigamos. Véalo, háblele. Importante lo siguiente, la idea de Moisés, cuando vayas, cuando vengas, cuando te levantes, cuando te acuestes y en tu casa, es dedica tiempo a tus hijos. Dedica tiempo a tus hijos para enseñarles los mandamientos. ¿Qué es eso de dedicar tiempo? Es que yo paso, diría la mamá, todo el día en la casa. Sí, usted pasa todo el día lavando, fregando, limpiando, haciendo, deshaciendo, todas las cosas, pero no con ellos. ¿Y dónde están sus muchachos? Ay, gracias a Dios los fui a dejar en la escuela. ¿Han oído ustedes hablar de Juan Wesley y Carlos Wesley? ¿Sí? ¿Han oído hablar de la mamá, Susana Wesley? No, pero si yo les pregunto si han oído hablar de algún futbolista, sí, eso sí. No, es bueno leer la biografía. Pero fíjese, Susana Wesley tuvo 12 hijos, 12. ¿Cuántos aquí tienen 12? ¿Hay alguna? No me llegan los ojos hasta allá. No, entonces ninguno tenemos excusa. Ella tuvo 12 hijos y a cada hijo le daba una instrucción particular y a cada hijo le dedicaba un tiempo continuo, no cada mes, por semana, específico a cada hijo. Cuando yo lo leí se me prendió el foco y dije, eso es lo que dice aquí Deuteronomio, Dios lo está estampando. Entonces yo quiero hacer citas con mis hijos. Y así a mi muchacho, 5 años, 7 años, el otro X y el otro son 4. Un día cada uno por X tiempo. Comer un helado, ir al parque, lo que fuera. Tiempo solo con un hijo para hablar con él de lo que quisiera, de lo que le diera la gana. Y casi siempre uno le pregunta, ¿y qué quieres? ¿Y qué dices? No. Usted lleve la conversación. Usted es el papá, es lo que dijo Moisés. Que el papá les enseñe, Haga una cita con sus hijos. Y ahora con recomendación, cuando salga con ellos, delante de ellos, apague el celular. No sea tan irrespetuoso.
que va con sus hijos. Ay, espérate, mijo, me llama fulano. Espérate, mijo, es un negocio. Espérate, mijo, es esto. ¿Qué es más importante, el negocio, la fulana, el mengano, el perencejo o su hijo? Su hijo, demuéstreselo. Apaga el celular cuando está hablando con él. Apague la tele cuando va a hablar con él. No se ponga a perder el tiempo. Hermano, es falta de respeto. Por eso ahora nuestros jóvenes, te estoy hablando. Y ahí, la misma cosa. Pero sigamos. Para no ponernos aquí más serios. Si no, me van a decir que sí se terminó el tiempo. Hay que aprender. No, yo sé, yo termino. Hay que aprender a escucharlos. A que digan lo que quieren decir cuando lo quieran decir, porque ni usted ni yo somos Dios, así que tenemos fallas y yo no lo vuelvo a hacer. Menos mal, ya pasó mi época. Pero cuando eran chiquitos puse a los 4 ahí, ya tenían cierta edad de adolescente. Hijos, díganme lo que les cae mal de su papá. Y los 4 se dieron, dijeron, ya nos cayó. Entonces yo me di cuenta de las caritas y expresiones. Dije, no, escúcheme. Dígame lo que les cae mal de su papá, de su viejo, y yo los voy a premiar. No los voy a regañar ni nada. Yo quiero corregir mis errores, pero díganmelo. Y no sé. Y en eso uno, pues siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay uno. Y uno de los 4 saltó. A mí no me gusta esto. Y después el otro, a mí tampoco. Y a mí esto tampoco. Y después descosidos. Y no le gustaba un montón de... Según yo, con mi papelito y lápiz para corregir mis errores. Ya, párele usted ya, tranquilo. Pero me recuerdo que el denominador común era: papi, te enojas con mucha frecuencia. Me cae mal verte enojado. Entonces yo les dije, cuando ustedes me vean así, levanten la mano y yo voy a saber que ya tengo la cara de limón. Entonces cuando estaban ahí y de repente pasaba algo, ¿sabe usted que ahora ya las 3 casadas y el uno no todavía? Ahí y de repente me miran y solo me molestan así porque andamos en algo, tal vez algún servicio fue incorrecto, algo sucedió afuera, no conmigo. Pero ¿por qué la gente no aprende a ser ordenada, disciplinada? Y me dice una de las muchachas, me dice, papi, Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. Porque tal vez en ese momento yo estoy usando la adrenalina y toda la cosa aquí por dentro, ¿no? El hígado dándole más funciones. Es la verdad, pero sigamos. Papitos, cuando los hijos nos ponen el dedo, ¿le pedimos perdón? Esa es la idea, pedir perdón. Y no se olvide de lo que prometió. Y usted va a decir, es que a mí ni mi papá me prometía nunca. Si, tú siquiera te prometo que te voy a dar bicicleta. Ya nosotros ni nos prometieron nada. No, si usted da su palabra, cúmplala. No les falle, ¿ya? Y no olvide lo que prometió. Termino. No me olvido de la corrección y de la disciplina. Hay 2 cosas fundamentales en la disciplina de los hijos, hablando de corrección, que no debemos de olvidar. Dios no lo olvidó en la Biblia. 1, el que hoy le llaman bullying, pero es la burla. Usted va a decir, hermanos, ¿qué tiene que ver eso? Tiene muchísimo que ver con el fin. La Biblia dice que cuando el grupo de jóvenes se burlaron, voy a ponerlo así, el grupo de jóvenes de Nuevo Pacto se burló de su apóstol, el hermano Isauro. Hermano, eso no sucede. Cuando se burlaron los jóvenes, la Biblia dice, y del bosque salieron 2 bestias que los hicieron pedazos. Eran 2 osos. En el fin habrán 2 bestias que van a destruir a los burladores, dice Apocalipsis. Dios va a tratar con eso. Mejor corrijámoslo nosotros. Y el segundo punto que es fundamental es no les tolere ninguna mentira, porque cada mentira lo hace más hijo del diablo.
porque Él es el padre de mentira, toda mentira. Entonces corrijamos mentira y burla. Y para eso está la vara que dice Proverbios. Yo enseñé por muchos años en Estados Unidos y apliqué la vara teniendo un colegio. Y nunca tuve problemas con la ley. Lo que pasa es que la gente no lee la ley y por eso piensa que eso es malo. No, hay que leer la ley. Hasta los del Seguro Social llegaron a decirnos: qué bueno cómo la aplicas. Porque no se aplica aquí porque le daña. No se aplica aquí porque lo daña. Se aplica donde Dios dijo, porque ahí hay colchón. Pero hay que hacerlo bien, como Dios dice. Es la corrección de la vara. Amén. Jesús dijo: si ustedes guardan mi palabra, a quienes ustedes les prediquen, guardarán la vuestra. Si queremos que nuestros hijos guarden los mandamientos que les demos, comencemos nosotros por guardar la palabra del Señor y ponerla en práctica en nuestra vida, y luego la transmitiremos a ellos. Amén. Pongámonos de pie. Deme este minuto nada más, un minuto. A nivel familiar, por favor. Yo sé que aquí hay padres e hijos. Tal vez los chiquitos están allá. Pero si hay padres e hijos ahí en sus filas, ¿por qué no se acerca a ellos? Y les dice: hijo, perdóname, no lo hice en mi vida. Perdóname, pero quiero decirte que te amo y quiero empezar ahora, aunque sea ya grande. Perdóname. Y póngale la mano, bendígalo. Y pídale perdón porque fallamos. Pero Dios nos va a ayudar a que guardemos sus mandamientos y dejar un legado donde ellos vean también la gloria del Señor. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tus cuidados. Tú has querido que sea establecido en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, tu palabra, que llegue a ser parte integral, no como un concepto, sino como una experiencia, y que eso lo transmitamos de tal forma a nuestra generación, que ellos tengan el anhelo de buscarte, de honrarte, de agradarte en el área que tú los ubiques. Señor, pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros equívocos, pero también sabemos que tú eres el Dios de misericordia y que restauras el tiempo perdido. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Puede levantar sus manos al cielo. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Dígaselo conmigo. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, dígalo la última vez. Cuidaré mis manos, cuidaré
manos cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Dios poderoso. Tendremos un receso de media hora. A las 10:30 en punto estamos aquí. Por favor, hermano amado, no deje, hermana, no deje su cartera, no deje su Biblia ahí, porque pueden